Hola, hola. Sí, dos. ¿Cómo están? Sonido, sonido. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una cátedra más del Bicentenario organizado por la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un grato placer y honor darles la bienvenida para mí a esta presentación del libro titulado Bolivia en su Bicentenario, Historias compartidas entre Bolivia y Chile. Es una obra que invita a reflexionar y dialogar justamente sobre la relación que tenemos con el vecino país, ¿no? Agradecemos profundamente la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy, entre quienes están justamente doctora Sux, doctor Jauregui, doctora Florencia Vallivian, doctor Pedro Crejazu, doctora Laura Escobari, y también al cónsul adjunto de Chile en La Paz, Juan Carlos Fernández, a quienes damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. A su vez, también dar la bienvenida a quienes nos van a acompañar en la testera el día de hoy, justamente con la egresada Dayana Alave, en representación de la nueva generación de autores bolivianos, Daniela Franco, en representación de los autores que componen la obra, Fernando Cajías de la Vega, editor del libro, y Esther Ayllón Soria, exdirectora de la carrera, editora del libro. Un fuerte voto de aplauso, por favor. También de manera sucinta expresar las más sinceras disculpas del actual director de la carrera de Historia, el maestro Ramiro Fernández, puesto que también tiene una agenda un tanto apretada y justamente no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero más sin embargo eso no va a menguar la calidad y la presentación del libro Bolivia en su Bicentenario, ¿no? Así que sin más, le cedo la palabra a la egresada Dayana Alave, en representación de la nueva generación de autores bolivianos. Gracias. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, es un honor para mí y una profunda alegría estar hoy aquí, no solo para comentar un libro, sino para celebrar un proyecto interesante y valiente. Desde mi perspectiva, como historiadora, que teje su mirada desde las orillas más jóvenes de esta disciplina, siempre he creído que el entendimiento nace de dialogar con lo que nos conecta. Por eso, desde el momento que vi la oportunidad de participar en este proyecto, supe que era una oportunidad única. Este libro no solo es una colección de ensayos aislados, es un tapiz meticulosamente bordado por voces y manos bolivianas y chilenas. Es un ejercicio interesante y precioso en el que sentarse en una mesa compartida, no para hablar el uno o del otro, sino entre nosotros, sobre la historia que nos entrelaza. La tesis central que recorre estos capítulos demuestra las historias de Bolivia y Chile, lejos de ser paralelas, son profundamente compartidas. Que los destinos de nuestras naciones se han forjado en un constante juego de miradas, intercambio, tensiones, pero también solidaridades. Para entender este enfoque, la frase del historiador Pierre Isonier, la historia transnacional no se escribe contra las naciones o sin ellas, pero presta muchísima atención a lo que vive entre y a través de ellas. Y eso es lo que este libro hace. Prestar atención a lo que se vivió entre Bolivia y Chile. No se trata de borrar fronteras, sino de estudiar la vida vibrante que existe en ese espacio intermedio. El comercio, ideas, migraciones, las influencias culturales e incluso los ecosistemas compartidos. Un ejemplo de ello es el capítulo de Bianca de Marchi Moyano, que nos muestra el rol de las mujeres, Rosa Meneses, una boliviana de la región de Palca, Natalia Gutiérrez, una chilena de la región de Talcahuano, ambas comprometidas con el cuidado y con el trabajo arduo de la región andina fronteriza en nuestros países y específicamente con el cuidado y observación de la biología de ese territorio, del clima y de las aguas con cursos comunes. Otro capítulo bastante interesante es el de Hein Cutting, que analiza la importancia y las transformaciones de las rutas que interconectan comunidades altiplánicas bolivianas con los pueblos de los valles y precordilleras de Chile, tomando como un eje los viajes y rutas de las frutas como las peras, las uvas y las sandías. Ejemplos como estos existen en el libro que hablan sobre diferentes apartados de la historia,
temas específicos que muestran esta relación, esta relación tan profunda e interesante que tenemos con este país. Y fue precisamente en este espacio donde me tocó citar mi propia escritura. Confesaré que fue muy complicado sumergirme en la escritura de mi capítulo, porque fue como pulir una piedra preciosa en las aguas de un río compartido. Fue un reto intelectual de una intensidad hermosa que existió en mí, que exigió y existió en mí una profundidad intelectual, una sensibilidad distinta. Tuve que aprender a escuchar los ecos de ambas orillas, en cada archivo, en cada libro, en cada idea. No era para escribir Bolivia, no era para escribir sobre Bolivia, solo sobre Bolivia o solo sobre Chile, sino escribir desde ese puente invisible que pese a todo nos une. Ese proceso me afinó como investigadora y me expandió como persona. La gratificación más profunda que recibí como persona no fue solo ver mi nombre en este compilado, sino saber que una voz joven, una voz que se estaba entrelazando con otras voces, estaban consagrando algo interesante, quizá una nueva narrativa. Esa es la magia de este proyecto, que nos convierte a todos, sin distinción, en arquitectos de un diálogo necesario. De manera sencilla, Bolivia en su bicentenario, historias compartidas entre Chile y Bolivia, es mucho más que un libro. Es una contribución fundamental que demuestra que la historia transnacional no es una abstracción solo académica, sino una herramienta concreta para iluminar los lazos de la historia política que a menudo la historia política a veces opaca. Como historiadora boliviana, este proyecto me llena de orgullo y esperanza, y creo que nos recuerda que nuestro pasado está lleno de puentes y que nuestra tarea es visibilizarlos. Les invito a recorrer estas páginas con la mente y el corazón abiertos. Estoy segura de que, como a mí, les complementará la manera de ver lo que hemos sido y, por lo tanto, lo que podríamos ser juntos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Dayana Lave en representación de la nueva generación de autores bolivianos. Y damos pie a Daniela Franco en representación de los autores que componen dicha obra. La recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Bueno, es un gusto de verdad estar junto a todos ustedes, junto al cónsul adjunto Juan Carlos Fernández, a todos los, Fernando Cajías, Esther Aguillón, María Luisa Sux, Pedro Querejazu, Laura Escobari, Florencia Valvián, Juan Jauregui, y bueno, si me estoy olvidando de otros académicos, a todos los estudiantes que están aquí, a toda la gente presente. Primeramente yo quiero señalar que para mí es un honor estar acá compartiendo con estas personas de las cuales yo he aprendido mucho. Fernando ha sido mi profesor a la década de los 90 y quiero señalar que, bueno, yo he sido parte de este libro a partir de una invitación que me hace Sergio González, que es uno de los editores de este libro. Sergio González, Premio Nacional de Historia en Chile. Yo lo conocí a él porque accedí el 2019 al doctorado de la Universidad del Tarapacá, que es una forma también, este libro, bueno, a ver, el libro comienza con un prólogo diseñado por Sergio González, que señala y dice que entre Bolivia y Chile siempre se han visto, principalmente a partir de la política y de la prensa, los litigios, los desencuentros, ¿verdad? Sin embargo, ellos querían convocarnos, y ahí convocan y hacen un trabajo en conjunto con Fernando y Esther, de pensarnos desde la hermandad, de pensarnos a partir de la integración y de los esfuerzos en común, que no son pocos, en el sentido de integrar a estos dos países hermanos que, más allá del litigio y de las desavenencias históricas que venimos construyendo, que se han venido dando, que nos han venido imponiendo, las masacres y demás, hay momentos de diálogo, hay momentos de encuentro, hay momentos de hermandad. Y bueno, yo quiero decir que una parte de esta integración también ha sido el tema de que tenemos un
un doctorado en historia que está integrando a jóvenes bolivianos, bueno, a jóvenes y bueno, también investigadores con trayectorias que están empezando a hacer su formación doctoral, que todavía no contamos con eso acá, en Tarapacá, en el Norte Grande, en Arica, Chile, ¿verdad? Entonces yo soy de la segunda generación de este doctorado se abre el 2018 y el 2019 entro yo como la primera boliviana que ingresa al programa y en 2024 me graduó con el doctorado en historia y mi tesis me la dirige Sergio González. Es Sergio González quien me invita a mí a generar una iniciativa, ¿no es cierto?, de poder escribir dentro de esta compilación de textos que están pensando este acercamiento, esta casa grande, señala Sergio González, ¿no?, donde compartimos este territorio fronterizo, porque también pensar, vamos a decir que este libro que tenemos ahora ha sido un esfuerzo económico de la Universidad del Tarapacá, ¿verdad? Porque ellos han financiado su primera edición, no sé, tal vez también aquí vamos a hacer otra edición, no lo sé, pero que quieren festejarnos nuestro bicentenario y ellos lo plantean en las primeras páginas como un festejo, como un regalo de reconocimiento a esta hermandad que viene de años, es que nosotros estamos haciendo este libro, señalan ellos, ¿no? Y en este sentido, cuando yo conozco a Sergio González, él estuvo muy contento de que vea la integración de una persona boliviana en este doctorado. Y lo primero que me señaló era una serie de encuentros de cientistas sociales e historiadores que se habían generado en los años 90 y en los 2000, junto con Fernando Cajías, María Luisa Sux, Magdalena Cajías y bueno, otras personas, que dio origen a un texto muy renombrado que yo también pude ver en la biblioteca de la Universidad del Tarapacá, Chile, Bolivia, Bolivia, Chile, 1800 algo a 1930, ¿no?, que sería el antecedente de este libro, que también sería interesante que pueda circular entre nuestros estudiantes aquí en Bolivia. Y porque yo tuve el agrado de conocer este libro gracias a una referencia que me da Fernando Cajías cuando le señalo que estoy en el doctorado en Tarapacá y él me dice, tienes que buscar este libro en estos esfuerzos en conjuntos que tuvimos, ¿no? Entonces es a raíz de esto que yo contribuyo en este libro y invito para la redacción de lo que ha sido mi contribución al libro, que tiene que ver con el tema de Alandia Pantoja como un exilado que se va a Chile en dos oportunidades, tanto en los años 40 como en los 70. He invitado a Nibardo Rodríguez Leintón como un especialista en lo que es el anarquismo, sin embargo también es una persona muy conocedora de lo que ha sido el marxismo en Bolivia en todas sus vertientes y por ello es muy adentrado en el trotskismo y en las redes intelectuales, no solamente en el tema de lo que es el trotskismo, sino el estalinismo y no todas las vertientes del marxismo. Entonces es junto con él que emprendemos este trabajo. Yo lo que quiero decir es que este texto tiene la colaboración de 33 autores con 29 artículos que han sido divididos en 4 ejes temáticos, ¿no? El primero que habla de la historiografía del centenario de Bolivia, que es como que la primera sección. La segunda sección, personajes históricos individuales o colectivos, entre ellos tenemos a René Zarabaleta, los hermanos Daza y otros, entre ellos Miguel Alandia Pantoja, que han generado esfuerzos de integración. También tenemos dinámicas culturales que se generan de uno y otro lado de la frontera y dinámicas diplomáticas y económicas que se generan tanto en Chile y en Bolivia y que generan este tipo de hermandad. Entonces, para adentrarme un poquito a aquello que yo he planteado o con lo que yo he colaborado junto con Nibardo Rodríguez Leintón, tiene que ver con Miguel Alandia Pantoja.
el artista de la Revolución Nacional, era el artista que estuvo exilado en Chile 2 veces. Este tiene un antecedente. Yo he contribuido con la biografía de Miguel Alandia Pantoja, una biografía que ha sido publicada por la Fundación Cultural del Banco Central el año pasado, pero sin embargo en esta oportunidad yo hago un pasito más para analizar un poco el exilio que tiene Miguel Alandia Pantoja en 1949, durante el sexenio, ¿no es cierto?, y que él tiene que irse obligadamente, es apresado y se va a Chile en el tren Arica-La Paz, se queda un tiempo en Arica, luego pasa a Antofagasta, de Antofagasta va a Santiago de Chile. Entonces, en este interín es que yo discurro el tema de lo que es, digamos, este encuentro entre Chile y Bolivia, porque una forma en que han habido acercamientos es que teóricos, políticos, ideólogos, artistas, a través del exilio han tenido que ir a países vecinos y en este interín, en esta trayectoria, ha habido un intercambio cultural, político y un proceso también de hermanamiento, ¿verdad? Miguel Alandia Pantoja, como ustedes ven aquí en esta obra, en este óleo que ahora podemos contar con estos óleos en el Museo Nacional de Arte. Ustedes pueden pasar a verlo porque el Museo Nacional de Arte ha adquirido estas obras el 2024, en mayo, y ahora tenemos los óleos, tenemos una sala que parece una sala dedicada a la obra de Miguel Alandia Pantoja. Él fue un denunciador de la necropolítica, de la historia de la necropolítica en Bolivia, pero también en toda Latinoamérica. Él, como buen trotskista, pensaba en la revolución internacional, no solo la revolución boliviana, pasamos, pero también pensaba que si había una necropolítica, es decir, una forma de gobernar a partir de la masacre, de la muerte, había una manera también de liberarse, ¿no? La revolución era el instrumento para liberarse de la masacre, de la opresión, ¿no es cierto? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, cuando no habían derechos laborales, cuando el movimiento obrero estaba prohibido de organizarse, el movimiento indígena ni que se diga, pero él cree en esto. Pasamos, por favor. La primera enseñanza que él tiene es de muy chico, primero con la masacre de Uncía, porque él nace en un centro minero Catavi, entonces presencia y vivencia todo lo que fue la masacre de Uncía. Nace en 1914 y 1923, presencia en la masacre de Uncía cuando tiene 9 años, y eso se queda en su memoria. Posteriormente es parte de lo que va a la guerra del Chaco. O sea, no sigue el mismo itinerario que otros izquierdistas que no fueron a la guerra porque eran muy críticos con ella. Él era más joven y todavía no tenía esa noción y va en busca del hermano. Entonces, él se caldea con la guerra. Entonces, la masacre de Uncía, la guerra del Chaco son su primera lección. Pasamos. Y bueno, posteriormente, al volver de la guerra, él hace una denuncia persistente de esta necropolítica, como lo señalo. Y aquí tenemos el mural itinerante Dictadura Capitalista, último acto, que hoy lo tenemos exhibido en el Museo Nacional de Arte. Es muy hermoso este mural que es transportable y donde él genera ya desde una postura ideológica trotskista una denuncia de la masacre de Catavi. Entonces, toda la interpelación que se estaba generando en lo que es el Parlamento con el MNR y el PIR, que habían sancionado la masacre de Catavi, que se realiza en las vísperas de Navidad de 1942, es denunciada estéticamente por Miguel Alandia Pantoja desde el trotskismo, señalando un poco ahí a la figura de María Barzola, símbolo de la lucha obrera, ¿no es cierto?, y haciendo una crítica a los líderes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que él señala era que la causa de esta masacre era de proveer el mineral a la causa aliada y por tanto los imperialistas y los políticos extranjeros de Europa, de Estados Unidos, eran los responsables directos de esa masacre durante el gobierno de Enrique Peñaranda. Seguimos. Tenemos panfletos trotskistas donde se plantea en 1945 un boceto de ese mural que se termina pintando en 1946. Seguimos. Y bueno, y ahí aparece la tesis de Pulacayo. Justamente Miguel Alandia Pantoja hace
oda de lo que es la revolución armada, ¿no es cierto? Entonces, la revolución armada, él plantea que el obrero tiene que liberarse a partir de lo que es, el ejército proletario. Entonces, él plantea, junto con los trotskistas, esta necesidad de poder liberarse alzando las armas porque no podían hacerlo vía democrática porque no existía. ¿Seguimos? Y bueno, ahí aparece el sexenio donde él es exilado y el dictadura capitalista y la opresión de la iglesia son dos óleos por los cuales Miguel Alandia es exilado y él se ve obligado a salir sin ningún recurso. Las autoridades bolivianas lo dejan en el tren Arica-La Paz y sin ningún recurso llega a Arica. ¿Seguimos? Arica-La Paz, La Paz-Arica, de Arica pasa a Antofagasta. Lo que sí él puede llevar unos cuantos óleos ocultos en su vestimenta y pasa unos meses en Antofagasta y de ahí se va a Santiago de Chile. Y el gran hallazgo es que hay ciertos óleos que remiten a toda esa lucha de los obreros pampinos, de las salitreras del norte grande chileno. Y esta ha sido una hipótesis que se ha planteado en el artículo que me corresponde junto con Nibardo Rodríguez, de señalar que en este momento un hombre que había sido, educado o sensibilizado en su fuero interno como artista por una masacre cuando era niño, la masacre de Uncía, por la guerra del Chaco, a la que asiste cuando tiene 18 años, y por la masacre de Catavi en 1942, también se sensibiliza con aquella historia del obrero de La Pampa, y ahí esta hipótesis la corroboro con el hijo primogénito de Miguel Alandia Pantoja, sí, que a mí me parecía que había una saga de óleos que estaban remitiendo a la historia del movimiento obrero y sobre todo del trabajador en La Pampa, en las arenas, ¿no? Y él me indica, sí, que justamente este cuadro, que en las listas del museo tiene otro nombre, en realidad se llama Atacama y está realizado en 1949, por el año es que, y porque tiene motivos del mar y un hombre calcinándose, volviéndose suyo, como remitiendo, y él plantea que su padre le había comentado sobre esta masacre de Santa María de Iquique en 1907 y que se había quedado en su retina esa historia, ¿no? Entonces, tengo la hipótesis de que existen cinco óleos, que no los he traído todos acá, que remiten a esa vivencia en las salitreras, en la arena, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo esta formación de este trotskista boliviano también es que está pensando en la revolución internacional, también está sensibilizado por la masacre en Chile, ¿no? Y está sensibilizado por la lucha conjunta del mundo obrero en general. Por tanto, yo pienso que esta es una figura clave para la integración Bolivia-Chile en el siglo, en principios del siglo XX, la primera mitad, pero también en la segunda, porque aquí hay una segunda parte que no la ahondo todavía en este texto, sino es una futura investigación. En un segundo momento, en 1971, con el golpe de Banzer, nuevamente Miguel Alandia tiene que salir de Bolivia y esta vez va hacia Chile con Allende, ¿no? En un momento cúspide para él, porque un comunista está en el poder, pero también le dura muy poco porque tiene que salir de Chile rápidamente. Entonces es en este segundo momento donde también Miguel Alandia hace una serie de exposiciones, tanto en 1949 con estos cuadros que les he mostrado y en 1971. Entonces hay dos momentos de encuentro, de integración entre Chile y Bolivia a partir de esta lucha que hace a través del arte el pintor de la Revolución Miguel Alandia Pantoja. Bueno, con eso habría terminado mi exposición. Muchas gracias por la escucha.
Muchísimas gracias a Daniela Franco por esa disertación muy interesante justamente sobre Alandia Pantoja. Ahora continuamos con la intervención del doctor Fernando Cajías de la Vega, quien es uno de los editores del libro, a quien recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días. Realmente hoy día es muy importante para todos nosotros, como siempre cuando se termina un libro y empieza su presentación y luego su difusión. Por eso, en primer lugar, quiero saludar a Esther Ayllón, con quien hicimos la labor de coordinación por la parte de Bolivia, con los colegas de Chile, a Dayana Lave, que escribió sobre educación y ha sido la autora más joven de todo este grupo de coautores, a Daniela Franco, que representa ya una generación joven también, pero ya como más avanzada en sus investigaciones y títulos. Y por supuesto saludo al público, entre los cuales están los colegas de la Academia de Historia, Laura, Pedro, Florencia, María Luisa, el colega de la carrera, Juan Jauregui, y el cónsul adjunto, Juan Carlos Fernández, muy amigo de todos nosotros, y por supuesto a los queridos estudiantes y público en general. Bien, con Esther nos hemos dividido, tanto de ya hable hace el libro, y yo de los antecedentes sobre las redes académicas y de intelectuales que se han dado entre Bolivia y Chile, obviamente no de forma exhaustiva. La primera experiencia que tuve de una reunión con intelectuales de Chile fue en 1989, cuando Diana Veneros, nieta de boliviano y académica de Antofagasta, me invitó a la Universidad Metropolitana de Historia a un encuentro en el que conocí a Eduardo de Bes. Luego recordamos en ese tiempo a Jorge Hidalgo, también ha participado en algunas reuniones que organizaba encuentros en Arica, muy importantes, y con el que coincidimos en el trabajo de la revolución de Tupac Amaru. Él hizo precisamente Tupac Amaru en Atacama. Luego conocí a ese grande que aparece en el libro, una biografía muy linda y muy detallada de Leonardo Jeffs, que fue uno de los que primero vino a Bolivia con un grupo de estudiantes. Y bueno, tuve la oportunidad de ayudar que conozcan Bolivia, inclusive que puedan ir al Carnaval de Oruro. Y en ese grupo estuvo Orieta Ojeda, que luego se convirtió en una de las fundadoras de estos encuentros. Los 90 fue una década definitivamente muy propicia a la integración. Creo que en los 90 fue una década donde viajaron desde los presidentes hasta representantes de los círculos de todo tipo, y por lo tanto no podía faltar los encuentros de historia. Y sobre todo fue el momento del auge del convenio Andrés Bello. Chile no estaba en el Pacto Andino, pero sí participaba del convenio Andrés Bello, igual que España y Cuba. Y ahí a Eduardo Favara, un profesor ecuatoriano, se le ocurrió hacer talleres sobre enseñanza de la historia, mostrando que uno de los factores de integración que se estaba haciendo en Europa era cambiar los contenidos de la enseñanza de la historia. Y se hizo un esfuerzo bastante grande en cuanto a hacer cursos en las fronteras, etcétera, etcétera. Pero bueno, lastimosamente no fue asumido de lleno todas las propuestas por los ministerios de educación respectivos. Sin embargo, fue una experiencia muy importante,
Y ahí conocí a otro de los grandes integradores, Eduardo Debes, que también por su parte organizó, ahora ya fallecido lastimosamente, varios encuentros en la Universidad de Valparaíso. La fórmula era integración y cultura de paz. Bien, y precisamente un organismo del Convenio Andrés Bello que tenía su sede en Bolivia, el Instituto de Integración, que en ese momento lo dirigía el ingeniero Adolfo Linares, organizaba cursos de integración y en uno de ellos llegaron Sergio González y Eduardo Debes, ¿no? Y que con otro de los profesores, también nuestro tan recordado Gustavo Rodríguez, se empezó a ocurrir esta idea que se le planteó a Adolfo Linares. Y bueno, en ese entonces yo era decano de esta facultad, me buscaron y bueno, acepté patrocinar el primer encuentro que se realizó en noviembre de 1999. Bueno, detallar lo que pasó en ese encuentro pues tomaría bastante tiempo, pero fue el inicio, eso es lo importante, de 17 encuentros, 4 en La Paz, y en todos ha participado nuestra querida carrera de Historia y la Facultad de Humanidades. Inclusive en uno de ellos tuvimos el apoyo muy fuerte de la propia UMSA, ¿no? Porque para todo ello se necesita un apoyo institucional, ya saben, pasajes, alojamientos, etcétera, etcétera, ¿no? También ha sido muy importante la colaboración de otras instituciones, además de las universidades, como la Coordinadora de Historia, sobre todo en el primer encuentro. Luego, bueno, la fundación que tenía con mis hermanas, que llevaba el nombre de mi padre. Creo que ahí hicimos, por eso no puedo dejar de nombrarlas para que no me riñan en el almuerzo, ¿no? A Magdalena, todas estuvieron, Manina, Beatriz, Lupe, en fin. Y luego empresas que se animaron a auspiciarnos detalles, ¿no? En Santa Cruz hubo 4 también, y ahí la figura clave ha sido Rosana Forteza, que tiene una doble cualidad, ser catedrática y empresaria, así que su organización ha sido siempre en muy buenos hoteles, los mejores de todos los encuentros. Y bueno, parece que van a llegar a 5 el próximo año, así que La Paz tenemos que apresurarnos a ser sede el subsiguiente, ¿no? 3 han sido en Iquique, un Sergio González obviamente a la cabeza, y con el apoyo primero de la Universidad Arturo Prat y luego de la Universidad de Tarapacá. 3 en Santiago, ahí Eduardo Debes ha sido clave, junto con Carmen Gloria Bravo, que se ha jubilado de estas tareas, y de las universidades de Santiago, la que siempre ha estado presente aquí y allá ha sido la Universidad de Santiago, sin quitar otro tipo de universidades. Una de Viña del Mar con Leonardo Jeff y una en Antofagasta con la Universidad Católica de Chile. Sería largo enumerar los participantes. Se puede decir que ha habido la generación de fundadores, hemos estado por lo menos hasta la penúltima, que ha sido la de Santa Cruz, y la antepenúltima, la de Iquique, que nos reencontramos los 3, y las generaciones intermedias, que es difícil calificar. Yo siempre he sugerido que hagamos las generaciones de historiadores formados acá cada 5 años, porque ya es difícil calcular cuál es la segunda, la tercera, la cuarta. Pero bueno, acá están en la mesa representantes Daniela y Dayana, que es ya de la última promoción, se puede decir, que está saliendo de la carrera, ¿no? Bien,
Pero además de los participantes, también hay que resaltar a los que organizan, ¿no? Porque ya sabemos que una cosa es el investigador y luego el gestor, que a veces también es investigador, ¿no? Y en este caso han surgido personas de la nueva generación que han colaborado mucho en dos de las reuniones, que son Cristina Oyarzo de Chile y Stephanie Vargas acá de Bolivia. Y bueno, destaco a Bruno Valdivia también, que es de esa misma generación, que ha estado en las 3 últimas reuniones, que lastimosamente no lo veo, pero es otro doctorante de Tarapacá. Bueno, es importante en este libro que vean el artículo escrito por Debes y Rosana Forteza, porque da muchos datos sobre cuáles han sido los temas, etcétera. Hemos tenido también apoyos gubernamentales. Si bien hemos tratado siempre que sea una reunión académica entre universidades, eso no quita que los cónsules, los representantes diplomáticos de cada país estén presentes y han estado casi siempre presentes. Por eso está acompañándonos entre nosotros a Juan Carlos Fernández, que ha sido una figura clave para el reencuentro en Iquique. Bien, los objetivos han sido muchos. El tema marítimo y el gran quiebre no ha estado ausente. Como dice un teórico de la cultura de la paz no significa eludir los conflictos, ¿no? Pero hay que solucionarlos dentro de la cultura de paz. Por eso en estos encuentros siempre se analizó otros temas, las relaciones de ambos países, diplomáticas y paradiplomáticas. Muy interesante esto de la paradiplomacia, eso surgió mucho en estos encuentros. Interétnicas, económicas. Estuvo, por ejemplo, nuestro querido Roberto Choque hablando de esa integración aymara entre en este caso los 3 países, culturales, educativas, cooperación, la migración, el exilio, etcétera, etcétera. Bien, y por lo tanto, el gran problema que tienen, y todos los organizadores de encuentros saben, es que luego rara vez se publican las memorias, rara vez, porque muchas veces, como ya lo han recordado las colegas, son avances de trabajo, entonces luego ya salen en sus tesis, etcétera, pero felizmente hubo una memoria del primer encuentro de Iquique, pero podemos valorar 4 libros. El de las figuras compartidas que escribieron Debes, Forteza y Jeffs, que es muy interesante porque ahí aparecen algunas de las figuras claves que han hecho entre Bolivia y Chile. Luego una obra ya en solitario de Mariano Baptista, también que es un libro sobre chilenos que hablaron a favor de la causa boliviana. Y luego ya el libro que ha mencionado Daniela, Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, que fue un proyecto de la carrera de Historia de la Universidad de Valparaíso, y creo que era la Universidad Católica de Valparaíso, la de Debes, y nuestra universidad, la carrera de Historia de la UMSA. Este proyecto fue realmente un experimento de escribir a 4 manos. Imagínense escribir a 4 manos lo que escribimos con Debes, que fue el gran quiebre, ¿no? Era más fácil escribir sobre minería, educación, etcétera, etcétera. Bueno, sería largo enumerar a todos los que participaron. Y de ahí viene esta gran iniciativa, este libro titulado, ¿no? Bolivia en su bicentenario, historias compartidas entre Bolivia y Chile. Una iniciativa de Sergio González. Quiero recordar que hubo un momento de un par de años o más que se dejó de haber estos encuentros porque por la pandemia y también por la demanda.
Entonces, Sergio fue uno de los que tuvo la iniciativa de volvernos a encontrar en Iquique, y desde ahí ha habido la reunión en Santa Cruz, luego también otra en Santiago este año, y otra que va a haber en Santa Cruz. Entonces se ha reiniciado. Pero lo que nos causó una enorme y profunda sorpresa fue este llamado que hacía Sergio González a escribir este libro entre bolivianos y chilenos. Va a detallar más profundamente Esther. Simplemente quisiera anotar un par de cositas. Primero, todavía nos han llegado pocos ejemplares y los vamos a distribuir en las bibliotecas, pero este proyecto tiene el apoyo de una editorial que se llama RIL Editores. Entonces, obviamente, esta editorial la va a poner en venta, y aquí estamos buscando la librería adecuada para ya difundir, y también, por supuesto, en nuestra librería de la facultad. Bien, esta iniciativa de Sergio González contó el apoyo justo también de una generación joven que tomó la posta, Patricia Palma y Lucas Maubert. Ellos, nuestro agradecimiento más profundo, y sobre todo a Patricia y Lucas, que ya saben, en este tipo de obras, ¿no? Acaba de una vez, bueno, y uno va transmitiendo a los otros para que acaben su respectivo artículo. Y claro, quiero felicitar a Esther, que conmigo, pero sobre todo Esther, ya tuve esa tarea aquí con los autores en Bolivia. Bien, parafraseando el prólogo de Sergio, Patricia y Lucas, no se trata del libro de borrar episodios dolorosos que forjaron en parte nuestras identidades. Se trata de recordar a hombres y mujeres, y también situaciones que en estos 200 años de vida independiente de Bolivia y Chile acercaron a los dos países. Por eso algunos artículos que no cumplían con esto, que más bien buscaban recordar los momentos más terribles, no fueron aceptados. Entre esos hombres y mujeres, entre esas situaciones, ya ha destacado Daniela, que ha escrito un artículo sobre educación y cómo mucha gente de los principios del siglo se formó en Chile, ¿no? Para la reforma educativa. Entre los hombres y mujeres que destaca, ya lo dijo Daniela Inibardo, ha sido Alandia Pantoja. Y Sergio González rescata, como buen representante de Iquique, a Aristides Moreno, ¿no? El hermano de Gabriel René Moreno, que a veces nos olvidamos de él, y que fue el cónsul, y que defendió a los obreros bolivianos en la matanza de Iquique. Por lo menos trató de convencerlos de que no se queden, que iba a haber esta represión, y los bolivianos no se retiraron, ¿no? Y en mi caso he destacado, y con esto voy a terminar, a María Eugenia del Valle de Siles, catedrática por años de nuestra carrera de historia, a la que llamamos cariñosamente Doña María Eugenia, y que personificó varias claves integracionistas. Primero, tenía una mentalidad hispanoamericana, por algo enseñaba historia de América. Ella decía muy orgullosamente que se nació y se formó en Chile, pero que aquí consolidó su vida de investigadora, o sea, chilena, boliviana, hispanoamericana. La segunda clave era el conocimiento, ¿no? Que es el que nos une a todos los que estamos acá, ¿no? Seremos una minoría, pero como dicen en Sucre, ¿no? Seremos 4 gatos, pero de Angora. Entonces, tenemos que destacar esta parte nuestra, ¿no? De los intelectuales, que en general hacemos vanguardia en estas cosas, ¿no? Y que gracias al conocimiento, porque a veces los prejuicios son por el desconocimiento. Ella misma en uno de sus escritos confesaba que
no se imaginaba cómo era Bolivia hasta que vio la paz desde el alto, ¿no? Y quedó desde ahí enamorada, ¿no? Y bueno, la otra clave grande es que formó una pareja mixta, ¿no? ¿Y de dónde surgió esa pareja mixta? De otra clave, que es el exilio. Ya lo ha dicho Daniela, ¿no? El exilio es terrible, es una de las enfermedades de base de Bolivia, ¿no? Hasta ahora seguimos viviendo el tema del exilio, pero la parte buena es que forma parejas como la que formó doña María Eugenia de Siles, que increíblemente, aunque la tachaban de hispanista, es la que ha hecho el mejor libro sobre Tupac Katari. Y si ella hubiera vivido el momento en que la presentaron su libro, no hubiera podido creer, ¿no? Yo creo que nadie, ni Boleslao Lewin, ni que escribió tanto sobre Tupac Amaru, tuvo tanto público el día de su presentación. Y creo que nadie de nosotros ha presentado su libro en la Plaza Monillo a cielo abierto, ¿no? Y con cantos y loas, ¿no? Eso, bueno, explica cómo María Eugenia caló en nuestro país. Así que cedo la palabra a nuestra querida Esther ya para la parte más detallada del libro. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Fernando Cajías y ya para ir finalizando el evento tenemos también las palabras de la doctora Esther Ayllón Soria, exdirectora de la carrera y también editora del libro. La recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo particularmente, bueno, a quienes están aquí en la mesa, a Dayana Larve, a Daniela Franco, Fernando Cajías, a los docentes que están presentes, a los estudiantes, a los invitados, al público que nos acompaña y también al señor Juan Carlos Fernández, cónsul adjunto de Chile en Bolivia, y por supuesto también a otro de los coautores que está aquí presente, a Luis Gómez, y no sé si dejo de ver alguno más. Bueno, siempre entregar un libro es un momento muy afectivo para todos los que participan y para los propósitos que tiene la publicación. Yo quiero aprovechar las palabras que, bueno, han dado todos los anteriores oradores, pero particularmente las palabras que dio Fernando, porque me contextualiza muy bien algunas ideas que yo quiero transmitir. Soy como coeditora del libro para, bueno, hacer algunas reflexiones antes de hablar propiamente del libro. A medida que íbamos trabajando en este libro, pues yo no pude dejar de volver a ver algunos libros que tengo sobre estos temas de integración en la región entre Chile, Perú y Bolivia. A partir de esas experiencias que habló muy bien sobre Bolivia, Fernando, pero que se han dado también entre Chile y Perú en una época, y creo que eso también contextualiza el libro que estamos ahora presentando. Creo que ha habido un cambio, digamos, por lo menos desde la última década del siglo XX y ya en el transcurso del siglo XXI, acerca de miradas que quieren ver lo trinacional, que quieren cambiar la mirada nacional para ir hacia diferentes puertas y ventanas de lo que es una región que ha tenido los conflictos que conocemos, pero que está destinada y aquí tiene un recorrido muy largo y seguirá compartiendo una vecindad. Y creo que esto mueve, ¿no es cierto?, a los académicos y a los investigadores, hablemos solamente de Chile, Perú y Bolivia, a hacer un giro en los años 90 y a tratar de salir de la mirada estrictamente nacional, primero, del tema de la guerra del Pacífico, porque era vista de esta manera, para ir hacia miradas más complejas que por lo menos cambien el escenario a lo binacional y lo trinacional. No voy a decir las varias, pero varias, yo creo que más de 2 decenas, quizá más, que hay en esta mirada trinacional. Solamente algunos ejemplos, por ejemplo, perdón la redundancia, cuando en 1992 Francisco Zapata, el académico chileno, ¿verdad?,
muy preocupado por preocupado y ocupado, digamos, académicamente en la temática trinacional, publica el libro Desierto de la Discordia, Minería y Política Internacional en Bolivia, Chile y Perú, 1992, en el que trata de ver estructuras económicas que den luces sobre las relaciones de esta región trinacional. Posteriormente yo podría mencionar el libro, por ejemplo, de Claude Cluny, que es un francés que en Fondo de Cultura Económica publica el 2008 Atacama, ensayos sobre la Guerra del Pacífico 1879-1883, sin ningún objetivo diplomático, sin ninguna tampoco adscripción, digamos, a alguno de los países, sino una mirada académica desde fuera, digamos, para ver a los tres países en la Guerra del Pacífico. Como se ha visto con la intervención de Fernando, y creo que también de Daniela y de Dayana, los relatos de integración han ido aumentando y sumándose, y yo diría que, por ejemplo, en el caso de Perú, puesto que ya se ha mencionado lo de Bolivia, hay pero de varias experiencias, por ejemplo, la edición de Daniel Parodi y Sergio González, las historias que nos unen, 21 relatos de integración entre Perú y Chile, que, bueno, dan justamente lugar a este espacio de visionar la relación entre los tres países más allá de la diplomacia y también con la diplomacia, pero desde otra perspectiva, más, como dicen en su prólogo, desde la sociedad civil. 20 años ya tiene ese libro, o sea, estamos hablando de principios del siglo XX. En otra publicación, Chile-Perú, Perú-Chile en el siglo XIX, Eduardo Cavieres, a quien también recordamos, Cristóbal Aljovín del Perú, y con el acompañamiento de la Universidad Católica de Valparaíso, en 2005 también hacen esta aproximación que tiene también mucho que ver con la educación. Eduardo Cavieres publicó otro libro, Chile-Perú, la historia y la escuela, y conflictos nacionales, percepciones sociales, de la Católica de Valparaíso, en 2006 ya tiene 19 años esa publicación. O sea que las visiones más amplias, las visiones que van más allá de lo nacional, se han convertido en un objeto relevante de la investigación académica para ver la situación, el destino y nuestra hermandad que, a pesar de todo aquello que constituye parte de nuestra identidad nacional, que son los momentos altamente conflictivos, pues marcan, ¿no es cierto?, un espacio de reflexión muy importante, dadas además las imágenes, las percepciones, las secuelas y las realidades del conflicto de la Guerra del Pacífico. Esta reflexión trinacional o desde tres ángulos o alguien que quiere ver a los tres, pues es particularmente relevante en términos de historia y de memoria y particularmente a lo que a los historiadores bolivianos nos toca desarrollar como reflexiones y respuestas hacia la sociedad boliviana. En ese sentido, la preocupación de los académicos e investigadores bolivianos por salir del marco únicamente nacional, como hemos visto, ya tiene también sus décadas. Por eso, y ahí creo que marco que este libro ya tiene su propia historia, creo que en ese contexto historiográfico de los tres países. Quiero remarcar también, por ejemplo, que hay otro tipo de experiencias, como siempre me gusta mencionar a los estudiantes, por ejemplo, el libro de Carmen McEvoy, que hace una investigación histórica sobre Chile en la Guerra del Pacífico, investigando en archivos chilenos, que creo que es también otra forma de ver el conflicto, o la reciente publicación que hace en el 2023 con Gabriel Cid, que es un historiador mucho más joven que ella, que aquí también es una situación de transición intergeneracional, ¿no?, que publican una historia de bolsillo de la Guerra del Pacífico, desde un historiador boliviano y un historiador chileno y una historiadora peruana. Entonces, creo que estas visiones enriquecen, estas visiones nos permiten avanzar, y en ese sentido este libro creo que se enmarca en ese contexto. Se produce en el marco del bicentenario de la independencia de Bolivia, como se ha dicho, por iniciativa de Sergio González Miranda, desde la Universidad de Tarapacá, quien junto a su equipo, Patricia Palma y Lucas Movert,
invitaron a la carrera de Historia, a través de Fernando Cajías de la Vega, a realizar este libro colectivo conmemorativo. Cuando llegó esta invitación, yo ejercía como directora de la carrera, pues me pareció un desafío muy interesante en esa saga que he mencionado anteriormente. Dicho y hecho, fue muy importante, se puso, digamos, como punto de reflexión colectiva las historias que nos acercaban, que tanto como historias individuales y colectivas a lo largo del tiempo, y se hizo una gestión a distancia, una gestión virtual, que nos llevó a reuniones, etcétera, lo que se pueden ustedes imaginar, y los autores expresar, digamos, aquello que se alcanzaba a entender como integración, que tiene diferentes aristas, como ustedes podrán ver en el libro. Por eso es que el libro también ha otorgado flexibilidad a los autores para que, acudiendo a la convocatoria, pues pudieran abocarse a la reflexión desde diferentes perspectivas y hacer nuevas propuestas. Algunos han hecho propuestas sobre temas estrictamente bolivianos, otros han hecho propuestas más vinculadas, digamos, hacia el conflicto. Otros hemos hecho propuestas, por ejemplo, Fernando y yo compartimos el espacio de las individualidades que han contribuido a la integración. En particular, mi propuesta es sobre cómo diplomáticos que han estado acá, pero que también han contribuido con lazos familiares, como son los Walker Linares, ¿no? Una familia boliviano-chilena de gran trayectoria tanto en la historia política acá como en Chile, y las percepciones más allá de lo diplomático que eso provocaba en tiempos en que se conformaba el pensamiento y el partido conservador, tanto en Chile como en Bolivia. De modo que aquí se ven experiencias y procesos de diferencia y la similitud que acompaña la historia de Chile y Bolivia en sus 200 años y más atrás, porque para hablar de aquellos que se comparte como espacio y pisos ecológicos entre Chile y Bolivia, pues los 200 años exceden, esta temática excede hacia atrás lo que se pueda compartir o aquello que en tiempos prehispánicos también nos ha unido. Las historias compartidas entonces, y en este caso en algunos momentos comparativas, como bien se dijo en algunos de los libros que he mencionado, es un signo inequívoco de madurez historiográfica, porque madurez historiográfica nacional de cada espacio, porque para lograr un mayor nivel de profundidad en el conocimiento de cada una de las naciones con el conflicto, contra el conflicto, etcétera, necesitamos construir nuestras identidades compartiendo diálogo, es necesario compartir espacios de reflexión académica, y por eso este libro tiene ese objetivo. No tiene una pretensión de ser una historia diplomática, sino está centrado en las expresiones y en las experiencias de actores que no son del Estado, que son de la sociedad civil, y allí se abocan las 4 partes y los artículos que abordan algo que es muy abundante, porque evidentemente las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia son muy, muy profundas, son cotidianas, son de la gente, más allá de lo que hace la diplomacia y de lo que hacen los estados. Por eso este libro, dentro del escenario regional y mundial muy complejo, aspira a ser una contribución reflexiva de autoconocimiento de cada país y el reconocimiento del país vecino desde su historia, sin resignar lo que cada historiografía marca como sus propios desafíos y prioridades, que no dejan de estar presentes en el libro, sin dejar de lado nuestras propias percepciones sobre las relaciones con Chile. Es fundamental para la construcción de nuevos escenarios a futuro para superar los marcos historiográficos decimonónicos y de gran parte del siglo XX. Como ya se ha dicho, por razones administrativas, fundamentalmente no se pudo hacer la coedición con la Universidad de Tarapacá, que tomó la editorial RIL, porque había que compartir un financiamiento con una editorial que está en Santiago, más la UMSA, ya ven cómo eso se hace, un nudo de solo decirlo. Y ahora, debiéndonos al público boliviano, Patricia Palma, por el equipo de Sergio González, nos ha enviado, ya se ha entregado a cada autor su respectivo ejemplar, y se va a distribuir
a las bibliotecas de la ciudad, a la Biblioteca Central de la UMSA, a la Biblioteca del Archivo La Paz, a la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía, así como a la Biblioteca Nacional de Bolivia en Sucre y a la Biblioteca de la Casa Nacional de Moneda en Potosí. Como decía Fernando, estamos viendo la posibilidad de que RIL tenga un distribuidor acá en Bolivia para el público interesado, porque ya han empezado a preguntar quienes lo quieren adquirir. No me queda más que agradecer por la iniciativa a Sergio González, a la Universidad de Tarapacá y a su equipo. Creo que nos han dado la oportunidad de abrirnos hacia un nuevo momento, digamos, con el Bicentenario y continuar estos espacios de integración académica. Y también agradecer a los, en nombre de Daniela y Dayana, a todos los coautores bolivianos, a los autores chilenos, y invitamos a los lectores interesados a aproximarse en breve a esos espacios de lectura en las mencionadas bibliotecas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Esther Ayllón por esas palabras con las cuales damos cierre a lo que ha sido la presentación del libro Bolivia en su Bicentenario, historias compartidas entre Bolivia y Chile. Sin más, les agradezco su presencia, que tengan un buen resto de jornada. Hay que devolverlo a la... Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues, no te había reconocido. Es lo que acabamos de decir, que estamos a ir a la biblioteca, los dos ejemplares que nos quedan, pero luego va a venderse, esperamos en solo libros de Osterman. Pero nos han pedido de la de Tarapacá, el problema es el cambio de dólares, ¿no? Entonces, pero cuando llegue te voy a avisar. ¿Ya? Sí, ya está en venta en tal lugar. Oye, no, muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Te aviso. ¿Y cómo has estado? Estoy avanzando en la tesis, ya voy a terminar. Todo este año estuve muy enfocado con lo de los seminarios. Sí, pues igual, pues yo ya no he podido hacer otras cosas. Sí, ya estoy en la mitad de la tesis. Sí, una cosa más tengo en noviembre y de ahí ya me dedico a que nos reunamos para el Bolivia, para los puertos. Al año voy a depender de la tesis porque te da 50% de la tesis. Pero sigues en ese tema, ¿no? Sí, sí, bueno. Muchas gracias. No, les aviso, por supuesto. Felicidad. Dayan es de la nueva generación. Muchas gracias por la invitación, salió muy bien, tomé fotos. Todo este fondo de credenciales ha disminuido un poco, pero No te preocupes. Oye, lo que sí me interesa en lo personal. En cuanto aparezca algún libro que podamos acceder, yo voy a tratar de que uno de los que están trayendo los estudios en Tarapacá de 3 en 3. Por eso hemos tardado también en presentar. oye, RIL
especializa en ensayo político, historia y relación internacional fundamentalmente. Claro, y yo estaba pensando también en Oster, que tiene solo libros y es Pero Osterman siempre da uno o dos libros diarios. parte de los encuentros ha estado. Gracias, muy amable. ¿Hay el libro? Hola, hola.